Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre los tipos de endoso. Ya en un video anterior les expliqué lo que es el endoso, sus requisitos y lo que es. Y ahora nos toca ver cuáles son los tipos de endoso que existen, por lo menos dentro del marco jurídico mexicano. Así que vamos a empezar con el estudio de este tema, que ahí está. Y pues bueno, vamos a ver lo que son los tipos de endoso. Para empezar, vamos a recordar un poquito que el endoso es esta forma, es este medio a través del cual se puede transmitir un título de crédito. Ya con esto en mente, ahora sí vamos a ver cuáles tipos de endoso existen. En primer lugar tenemos el endoso en blanco. Como ustedes saben, un requisito del endoso es que tenga el nombre del endosatario, es decir, que tenga el nombre de quien lo va a recibir o el nombre, digamos, de la persona en cuyo beneficio va a ir el endoso. Pero en caso de que no se presente este nombre, en caso de que no haya el nombre del endosatario, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos va a decir que entonces este tipo de endoso será considerado como un endoso en blanco y por lo tanto puede colocar el nombre, puede colocarse el nombre de cualquier persona, ya sea el que tenga el endoso o algún tercero, y entonces el título o el endoso va a tener plenamente sus efectos jurídicos. Es decir, no pasa ningún problema. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, algún título y lo endoso, pero no le pongo el nombre de la persona a quien va dirigido y yo pierdo el documento y alguien se lo encuentra y pone su nombre ahí, pues entonces va a surtir plenamente sus efectos jurídicos ese endoso según la ley. ¿Por qué? Porque va a tener mi firma y por el hecho de tener mi firma ya, pues entonces ya puede surtir sus efectos jurídicos, teniendo por beneficiario pues a quien sea. Puede ser que la persona que se encuentre el título ponga su propio nombre o ponga el de un tercero, aún así va a surtir sus efectos jurídicos. Y digamos que una ventaja que tiene el tipo de endoso, que es el endoso en blanco, es que no deja una huella en su paso en el patrimonio de los sucesivos adquirientes. Es decir, si es la persona se encontró el título, pero ella no puso su nombre y luego lo deja por ahí, y luego otra persona se lo encuentra, pero tampoco pone su nombre y luego lo vuelve a aventar por ahí, y finalmente se lo encuentra una tercera persona y ella sí le pone su nombre al endoso. Estas dos personas que en su momento tuvieron en su poder el título con el endoso en blanco no van a tener ningún tipo de huella patrimonial, es decir, no se les va a poder demandar nada, no se les va a poder responsabilizar de absolutamente nada, porque el endoso en blanco no genera esta huella, este rastro patrimonial. Solamente va a tenerlo quien obviamente ya ponga su nombre como endosatario o como el beneficiario del endoso, pero mientras tanto no lo va a dejar. Entonces eso es, digamos, que un beneficio que tiene el endoso en blanco. Después tenemos el endoso en propiedad, que es como tal, digamos, el endoso por excelencia, porque el endoso en propiedad lo que hace es que transmite en propiedad el título más todos los derechos inherentes del mismo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una letra de cambio y yo la endoso para mi amigo Juan y yo la doy en propiedad, es un endoso en propiedad, lo que estoy haciendo es transmitirle la propiedad de la letra de cambio más todos los derechos que van aparejados con la misma. Entonces, digamos que ese es el endoso por excelencia. Por esa razón, nos dice la ley que cuando no se le coloca al endoso el tipo de endoso que es, se va a sobreentender que se trata de un endoso en propiedad. Si no colocamos el tipo de endoso, entonces vamos a decir simplemente que es pues, un endoso en propiedad. Aunque hay una cuestión muy importante que hay que señalar aquí. El endoso en propiedad no obliga solidariamente al endosante a menos que así se haya establecido por la ley o bien se haya pactado hacia el momento de elaborar el título. Pero si el endosante se ha obligado solidariamente, él se puede librar de esta responsabilidad con la famosa cláusula sin irresponsabilidad, que bueno, estas cláusulas excepcionales o este tipo de cláusulas en los títulos de crédito ya las estaremos viendo en posteriores videos. Pero lo que más importa o lo que hay que recordar de este tipo de endoso es que es el endoso por excelencia, el endoso en propiedad con el que se transmite la propiedad del título y todos los derechos que van aparejados con el mismo. Después tenemos el endoso en procuración o al cobro. Este tipo de endoso no transmite la propiedad del título, pero va a hacer que el endosatario adquiera todos los derechos y obligaciones de un mandatario. ¿Por qué? Porque lo que hace el endoso en procuración al cobro es que el endosante tiene derechos y tiene facultades,
pero él no puede, respecto de un título de crédito, pero él no puede ejercerlas por sí mismo. Por lo tanto, endosa el título para que un tercero lleve a cabo una de las siguientes facultades, o bien lo presente para su aceptación, o lo cobre judicial o extrajudicialmente, o bien lo endose en procuración o lo proteste según sea el caso. En cualquiera de estas facultades o de estos supuestos, lo que está haciendo el endosante es yo tengo derechos, yo tengo facultades respecto de un título de crédito, pero yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, yo tengo un pagaré, pero yo no puedo cobrar el pagaré ahorita. Entonces, voy a endosar el pagaré en procuración o al cobro para que mi amigo Juan cobre ese pagaré por mí. Entonces, si se dan cuenta, y como podrán ver en un video que también hay en el canal sobre el mandato es un contrato en el cual una persona que es el mandante le encarga a un tercero que es el mandatario que realice determinados actos jurídicos en su beneficio o favor. Lo que estoy haciendo yo con un endoso en procuración al cobro es exactamente lo mismo. Yo endosante le estoy pidiendo o le estoy encargando a un tercero que es el endosatario que respecto de un título de crédito lo presente para su aceptación o lo cobre o lo endose en procuración o lo proteste. Es decir, le estoy encargando que haga algo respecto de un título de crédito que bien lo podría hacer yo, pero no puedo hacerlo, entonces le pido a un tercero que lo haga. Entonces, por eso decimos que el endoso en procuración al cobro hace que el endosatario quede en calidad de mandatario, pues su objeto consiste en facilitar el ejercicio de los derechos documentales del acreedor, es decir, busca que estos derechos que podría ejercer el endosante sean ejercidos, pero en ese momento pues no puede hacerlo, entonces que lo haga un tercero. Ahora bien, llegamos al endoso en garantía. El endoso en garantía es aquel en el cual el endoso se elabora con cláusulas que consisten en garantía o prenda o algún otro equivalente, que hace que el endosatario tenga todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y por lo tanto todos los derechos inherentes al mismo van a conferirse en procuración. Es decir, el endoso en garantía lo que hace es dejar un título de crédito en garantía precisamente busca dejar un título en aseguramiento de una obligación principal. Por ejemplo, que yo tenga un pagaré y por lo tanto yo tengo una obligación con Juan, pero pues ahorita no tengo cómo pagarle, entonces le dejo este pagaré en garantía de que le voy a pagar. Entonces le hago un endoso por el cual dejo este pagaré en garantía. Cuando se realicen este tipo de cosas, se tiene que hacer con la presencia de un corredor público. ¿Qué significa que se haga ante la presencia de este personaje? Los corredores públicos son actores que tienen, digamos, la facultad, la potestad de avalar actos mercantiles. Y de hecho, los corredores públicos son nombrados y designados por la Secretaría de Economía. Tiene que hacerse con un corredor público, no con notario, porque los notarios públicos son licenciados en Derecho, que avalan actos de carácter civil. Entonces, tiene que ser a fuerzas con un corredor público y el endoso en garantía, pues, que asegure el cumplimiento de esta obligación principal. Se puede hacer, pero ante la presencia de este corredor. Y finalmente, hay un endoso que se llama endoso posterior al vencimiento. Ya en un video vamos a ver lo que es el vencimiento y los tipos de vencimiento que hay, pero como un adelanto, les puedo decir que el vencimiento es este periodo de tiempo que transcurre desde que llega la fecha en la que se tuvo que cumplir una obligación de un título de crédito y esta no se cumplió conforme al mismo. Por ejemplo, el pagaré se tenía que pagar, valga la redundancia, el 6 de noviembre. Llega el 6 de noviembre y entonces va a empezar a correr un periodo de tiempo que es el vencimiento en el cual se puede cumplir con la obligación o bien se puede demandar su cumplimiento con acción cambiaria. Pero una vez transcurrido este periodo de tiempo, el título de crédito ya pierde sus efectos jurídicos y ya no obliga a nadie. Cuando se hace un endoso posterior al vencimiento del título de crédito, el endoso va a surtir efectos jurídicos de una cesión ordinaria, que ya no va a ser, por lo tanto, endoso. Y pues bueno, hasta aquí llegaría este video. Esos son los tipos de endoso, el endoso en blanco, en propiedad, en procuración al cobro, en garantía y el posterior al vencimiento, que más que ser un endoso es una cesión ordinaria. La diferencia principal es que el endoso es unilateral. El endoso es yo te transmito el título a ti y hasta ahí. La cesión ordinaria es un acto consensual. Yo tengo que transmitirte un título, pero además tú tienes que estar de acuerdo en que te lo transmita, si no, no se puede realizar. Esa es la principal diferencia. El endoso es unilateral, es de pi a pa. Y la sesión ordinaria es consensual. Tenemos que estar los dos en sintonía. Y pues bueno, ahora sí, hasta aquí llega este video y sin más por el momento, pues les deseo que les vaya muy bien en esta semana, que tengan un excelente inicio de semana y que este video les sea de utilidad. Y pues nos estaremos viendo en la siguiente ocasión.